Hoy me encuentro en Clínica Pastor, una clínica especializada en rehabilitación física y quiropráctica localizada en la ciudad de Chamblee, en Georgia, con tratamientos diseñados para cada uno de los pacientes, atendiendo las necesidades de cada condición. Aquí atienden desde niños recién nacidos hasta adultos, brindando una cura eficaz, veloz y permanente a sus problemas de salud. Conmigo se encuentra el Dr. Francisco Pastor, especializado certificado en medicina quiropráctica y rehabilitación física en el estado de Georgia. Doctor Francisco, bienvenido. Gracias. Y quiero que por favor me cuente un poquito de quién es usted. Claro que sí, Zaira. Muchísimas gracias por la invitación. Te contaré un poquito de mí. Como bien dices, mi nombre es el Dr. Francisco Pastor. Soy el director clínico de Clínica Pastor. Y nosotros ya por 15 años aquí en la ciudad de Chamblee, en Georgia, estamos trayendo salud a nuestra comunidad hispana. Yo me gradué en la Universidad de Birmingham, en Alabama, en el año 92, en bioquímica, y luego cursé mis estudios de medicina quiropráctica aquí en el estado de Georgia, en la Universidad de Life, graduándome en el año 2002. He también cursado una maestría en fisiología del deporte que nos ayuda muchísimo a tratar nuestros pacientes con lesiones aquí en la clínica. Aquí en nuestra clínica nosotros vemos pacientes desde muy pequeñitos, adolescentes, amas de casa, personas que trabajan en la construcción, en cositas muy pesadas, como personas que trabajan en la casa y adultos mayores. La comunidad geriátrica también se atiende aquí en nuestra clínica con mucho éxito. Nuestro objetivo principal es la salud y el bienestar, dándole una buena calidad de vida a nuestra comunidad hispana aquí en Atlanta, Georgia. En Clínica Pastor contamos con la tecnología más avanzada para servir a nuestros pacientes, así como la cámara de descompresión intervertebral, que tratará sus problemas de hernias, tanto en la columna o en su cuello, asimismo como problemas de nervio ciático. Tenemos también la tecnología de láser, que a nivel celular regenerará el tejido para que usted pueda volver al trabajo rápidamente. Recuerde, atendemos los 7 días de las semanas y tenemos una línea 24 horas para su servicio. Visítenos. Doctor Francisco, cuando los pacientes vienen aquí a la clínica con alguna dolencia, quejándose de algún dolor, ¿cómo ustedes pueden dejarle saber al paciente, con qué instrumentos ustedes cuentan que le pueden dejar saber al paciente dónde está la raíz del problema? Excelente pregunta, Zaira. Lo primero que hacemos cuando nuestros pacientes vienen a Clínica Pastor es hacer una historia clínica bastante completa. Vamos a saber qué le ha pasado al paciente, si ha sido una caída, un golpe, un problema que salió de la noche a la mañana. Teniendo después de esta información, nosotros vamos a proceder a hacer todos los exámenes clínicos, ortopédicos, neurológicos, exámenes de campo que nos van a ayudar a saber dónde está el problema. Y para confirmar, nosotros siempre utilizamos métodos radiográficos. Clínica Pastor cuenta con radiografías digitales. Estas radiografías nos permiten, como estamos viendo una aquí, nos permiten ver imágenes en tiempo real, vale decir, el paciente se la toma inmediatamente, podemos ver la imagen, nosotros podemos utilizar cambios de contrastes en las imágenes, podemos hacerla un poquito más oscura o un poquito, ahí la estamos oscureciendo un poquito, la podemos hacer un poquito más clarita para ver las áreas, podemos inclusive ver zonas específicas, si queremos hacer una especie de zoom, podemos mirar en un área específica y ver ese área y determinar con claridad el diagnóstico de nuestro paciente antes de dar un tratamiento. Entonces te quiero mostrar ahora una de nuestros pacientes. Vamos a mantener el nombre al margen para proteger privacidad y te voy a explicar. Esta radiografía es una radiografía del área de la columna lumbar, ¿sí? De nuestra espalda baja en la zona inferior, y vemos, como tú puedes apreciar aquí, un área bastante desviada, si lo llegas a ver. Sí. Este área normalmente tiene que ser recta totalmente. Esto se llama un diagnóstico de escoliosis, una desviación de columna en el área lumbar, en la zona de la espalda baja. Y este es un paciente que ha sido tratado con éxito aquí en Clínica Pastor. Hemos utilizado muchas modalidades terapéuticas, siendo la cámara de descompresión una de ellas, con fabulosos resultados, ¿no? Entonces es un paciente que ha sido tratado y te quería mostrar un poquito para que veas que antes de hacer todo el tratamiento nosotros nos aseguramos a 100% que este paciente vaya a tener buenos resultados. Sí, es una manera gráfica de que el paciente pueda entender cuál es el problema que está padeciendo. Ustedes pueden identificarlo y mostrarle al paciente. Tanto para el paciente que lo vea, lo entienda y gráficamente, como dices tú, lo interprete, como para el médico que pueda tener una referencia y saber que no hay fracturas, que no hay nada roto, dónde están las desviaciones, dónde tenemos que poner la mayor cantidad de fuerza, etcétera, etcétera. También tenemos una vista lateral de este paciente. Vamos a ver nuestra vista lateral. Y en esta vista podemos apreciar la misma columna pero de lado. Y aquí vamos a poder ver nosotros
Esta es la vista lateral del ladito de la columna. Vemos, por ejemplo, áreas donde hay desgastes articulares y donde nosotros tenemos que enfocarnos para tener el alivio y los ángulos que necesitamos para tratar en descompresión, ¿no? Pues la máquina trabaja mediante unos protocolos preestablecidos que se manejan con diferentes ángulos, ¿no? Doctor Francisco, cuénteme, estamos en la cámara de descompresión. ¿Qué es la cámara de descompresión? Claro que sí, Zaira. La cámara de descompresión intervertebral es un mecanismo, una máquina, una tecnología que ha sido creada aproximadamente hace unos 10 a 15 años y permite a nuestros pacientes que tienen problemas de columna muy viejos, problemas de hernias en los discos en la columna o problemas del nervio ciático, a ser tratados de una manera que no tengan que recurrir a la cirugía. También esta máquina funciona con unos mecanismos que pueden tratarse las hernias en el cuello. Entonces tenemos solución a un problema de hernia o problemas de cuello severos que no se pueden componer de otra manera y solución a los problemas de hernias o de espalda baja. El método que nosotros utilizamos es la cámara IDD Acuspina y es la única tecnología que tiene estudios que garantizan su excelencia. Entonces nuestros pacientes van a ser tratados de una manera muy confortable y con resultados, lo más importante, permanentes. ¿Y qué clase de paciente usted puede tratar con esta cámara de descompresión? Claro que sí. Nosotros podemos tratar a pacientes desde muy jóvenes hasta personas adultas, hombres y mujeres, no importa. Lo que nosotros haremos es una minuciosa examinación de nuestros pacientes para asegurar su seguridad y luego procederemos a nuestros tratamientos, que más o menos aproximadamente pueden ser entre 10 a 20 sesiones. Veremos nosotros el progreso de nuestros pacientes. Siempre que el paciente ingrese vamos a llevar un control en la máquina y vamos a ver que el paciente vaya mejorando. ¿Podría mostrarme cómo la cámara se mueve? Claro que sí, claro con que el sí, paciente. Es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí un paciente que lleva un arnés de la zona lumbar. Este paciente presenta entonces problemas de la espalda baja, diagnosticado posiblemente con una hernia o un nervio ciático. Entonces nuestro paciente primero ya está puesto aquí en la máquina, ya para ahorrar tiempo hemos puesto el arnés y ahora procederemos a bajar a la posición que normalmente tendría de tratamiento. Puedes notar, Zaira, que lleva un control la persona en la mano, por si cualquier cosita siente algo que no le gusta o algo que le duela, puede apretar el botón y se cancela el protocolo. Entonces, ahora que el paciente se pone en posición, vamos a ver dónde es el punto de enganche para generar esa distracción, esa descompresión de la espalda, generando un alivio de nuestro paciente. Y mientras vamos poniendo eso en marcha, te puedo comentar también que somos una de las muy pocas clínicas afortunadas de contar con esta tecnología, puesto que es una tecnología bastante costosa, pero nosotros aquí en Clínica Pastor hacemos una inversión por nuestros pacientes. Entonces procedemos a poner el enganche, por favor, a la cámara. Como verás, ya entonces el paciente tiene este enganche. Lo que va a hacer entonces es generar este arnés una estabilidad y una apertura, movimientos muy suaves, programados bajo un protocolo que ya está en la máquina y dando resultados realmente fabulosos. Si padece de hernias o lesiones en su columna vertebral, dolores en cuello o espalda y ha visitado a muchos doctores sin ninguna solución, Clínica Pastor lo puede ayudar con el revolucionario método de terapia de descompresión vertebral. Esta terapia utiliza métodos computarizados para separar los segmentos vertebrales y dar alivio definitivo y permanente a su problema de hernias vertebrales en el cuello o espalda baja. Visite Clínica Pastor y ponga final a sus dolores de columna. Recuerde, atendemos los 7 días de la semana. Zaira, me encuentro aquí con el señor José Enríquez, uno de nuestros pacientes de la cámara de descompresión, y quería compartir contigo un poquito este caso para que toda nuestra gente pudiese ver cómo funciona esta máquina. El señor Enríquez es un paciente de 48 años que presenta con un problema de una hernia discal en la sección de L5-S1. Es esta zona baja de la espalda, la cual es más propensa a este tipo de lesiones. ¿Qué es L y S? Es la zona lumbar quinta, la última vértebra, y la zona sacral primera, ¿no? El sacro, la zona del sacro y la zona lumbar, donde ellas llegan a juntarse. Y en esta zona él tiene una hernia que le causa mucho dolor. El paciente ya ha estado tratando con nosotros desde principios de abril y quisiera que escuchase de su propia boca cómo se ha sentido. Explícame, antes de yo pasar a preguntarle a él cómo se siente, la hernia, ¿de qué sale esa hernia? Claro que sí.
Por supuesto, y me encanta esa pregunta, puesto que nuestros televidentes van a poder saber un poquito más. Las hernias son pequeños abultamientos. Voy a mover aquí el esqueleto un poquitín y vamos a ver que entre cada vértebra nosotros en esta zona y en toda la zona de nuestra columna tenemos unas especies de gomitas. ¿Las llegas a ver? Sí, claro. Estas gomitas son los discos. Cuando nosotros cargamos mucho peso, tenemos un accidente, una caída, un golpe o por movimientos repetitivos, estas gomitas pueden inflamarse al punto que sale una pequeña tetita como tú la ves aquí. Esto es una hernia. Esta hernia, ¿qué hace? Pinza el nervio, genera una presión en el nervio y esa presión hace que este nervio se inflame y duela muchísimo, típicamente generando dolor hacia las partes inferiores, las piernas, inclusive hasta los pies. Sensaciones de hormigueo, sensaciones de calor. Muchos de nuestros pacientes refieren a un enchilamiento, como si tuviera chile en las piernas. A veces los pies también no se pueden soportar en el transcurso del día y es muy, muy doloroso. Entonces, esto es a lo que nos referimos, que nosotros tratamos en cámara de descompresión. Este tipo de problemas en la zona baja casi siempre se localizan estos problemas. Y es lo que ha padecido el paciente. El señor Enrique, es correcto. Señor Enrique. ¿Cómo es el trato de los doctores, del personal? ¿Cómo usted se ha sentido aquí con ellos? ¿Y usted recomendaría que la gente venga a tratarse a Clínica Pastor si tienen algún padecimiento de la columna, del cuello? Sí, en lo que respecta al trato del personal, pues es excelente, le hace sentir a uno bien y eleva el sentido del ánimo. Entonces son unas personas muy agradables, muy diferentes. Les recomiendo que visiten la clínica, pues yo me sentía confundido tras visitar otras clínicas y recibir diagnósticos equivocados. Entonces aquí tienen pues los terapeutas calificados y no como en otras clínicas a donde pues no tienen los técnicos que manejan las terapias, no están capacitados realmente como deben de estar, como lo están aquí. Es muy diferente la gente, el doctor es una persona muy diferente a las demás. Es una excelente persona, aparte de su profesión médico, ¿verdad? Que eso importa bastante para el buen funcionamiento de la clínica y atención a la gente. Entonces, después de mucho tiempo confundido, cerca de año y medio casi, visitando clínicas, pues me encontré aquí y pues estoy sintiendo una mejoría grande y pues le doy gracias por atenderme y por estar aquí en su clínica. Muchísimas gracias, don José. Doctor Francisco, él es uno de los pacientes que usted ha tratado con la cámara de descompresión, ¿correcto? Correcto. Debido al diagnóstico que usted nos acaba de dar. Así es. Háblenos un poquito de ese diagnóstico de él y cómo lo ha tratado con la cámara de descompresión. Claro, el señor José, como bien establecíamos, tenía un problema en la columna, pero más allá de eso, Zaira, lo que quiero que nuestros televidentes se lleven de esta información es que aquí en Clínica Pastor usted puede contar con nosotros de un respaldo, no solo en la parte clínica, sino también como don José va a ir mejorando su ánimo, va a ir sintiéndose mejor y va a ir cada día, el tratamiento va a ir haciendo su efecto y el dolor se va a ir yendo. Entonces es un trabajo que día a día todo nuestro personal está 100% devoto a nuestros pacientes y le vamos a dar el tiempo, le vamos a dar el tratamiento adecuado para que mejore día a día. Entonces quiero invitar a toda la gente que nos está viendo a que nos visite aquí en Clínica Pastor, que podemos ayudarle y no piense que no piense que la cirugía es la única alternativa, puesto que no lo es. Este método está más que probado, comprobado científicamente que funciona y sobre todo es una solución permanente. Así que a visitarnos en Clínica Pastor.
En Clínica Pastor contamos con la tecnología más avanzada para servir a nuestros pacientes, así como la cámara de descompresión intervertebral, que tratará sus problemas de hernias tanto en la columna o en su cuello, asimismo como problemas de nervio ciático. Tenemos también la tecnología de láser, que a nivel celular regenerará el tejido para que usted pueda volver al trabajo rápidamente. Recuerde, atendemos los 7 días de las semanas y tenemos una línea 24 horas para su servicio. Visítenos. Zaira, quiero presentarte otro caso de éxito aquí en Clínica Pastor de las terapias de descompresión. El señor es Julio Lainez, un paciente que presentó a nuestra clínica con 3 hernias en la zona lumbar, vale decir 3 abultamientos en la columna baja de la espalda baja, en 3 posiciones diferentes. El paciente venía con mucho dolor en la espalda baja, adormecimiento de las piernas, hormigueos por las piernas. Mucho dolor era lo que se presentaba. Entonces él fue diagnosticado y fue sometido al tratamiento de IDD, de descompresión intervertebral. Y ya al concluir el ciclo de IDD, pues quisiera que de primera mano él te cuente cómo se siente. ¿Cómo te sientes, Julio? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue desde el momento que llegaste con ese dolor y cómo fue todo el proceso de las terapias? Cuéntanos. Bueno, lo doy gracias a Dios, pues, porque en este momento me encuentro bien, digamos, de salud, porque yo llegué a un momento de que casi no podía caminar, trabajar, agacharme. Si me agachaba no me podía enderezar, y si me enderezaba no me podía agachar, y en este momento estoy bien, gracias. ¿Te lastimaste? Sí. ¿Dónde te lastimaste? ¿Cómo? Yo estaba trabajando en la construcción y una mala fuerza que hice, me molesté. ¿Y llegaste con mucho dolor? Sí, con mucho dolor, mucho. Y cuéntanos cómo fue el trato del doctor, el trato de la clínica, del personal de la clínica. ¿Cómo te sentiste desde el momento que llegaste con ese dolor hasta el momento que concluiste tus terapias? No, y aquí, bueno, le recomiendo a todos los que los escuchan, que los miran, le recomiendo esta clínica del Pastor, porque tanto como los doctores, todo el equipo de trabajo son muy bien. Sí, eso mismo te quería preguntar, sí. Si recomendabas la clínica después de tú haber pasado por todas las terapias. ¿Recomiendas tú a cualquier otro compañero de trabajo o a cualquier persona que estés padeciendo de dolores de la columna? ¿Recomendarías? Sí, se lo recomiendo. O sea, ya he recomendado a muchos y se lo recomiendo a todos. También a mis amigos que me conocen o los que no me conocen, se los recomiendo esta clínica. ¿Y sigues trabajando en la construcción? Sigo trabajando. ¿Y estás completamente normal? Sí, estoy bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y tú vuelves de vez en cuando o simplemente ya terminaste tus terapias, las culminaste y no has vuelto más? No, sí vengo de vez en cuando. O sea, trabajo y vengo. Ok, sí. es como un mantenimiento. Eso te quería preguntar, doctor Francisco. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso, ese procedimiento de terapias desde el principio que el paciente llega aquí con dolor hasta el momento en que culmina la última terapia? ¿Cómo determinas que te culmina la última terapia? Claro, eso está determinado en la inspección clínica y en el tipo de diagnóstico que tiene. El señor Lainez presenta 3 hernias, entonces el tratamiento con él ha sido bastante extensivo. Hemos realizado aproximadamente un ciclo de terapia, que son 25 terapias, y después ha tenido unas cuantas de mantenimiento. Él está bastante, como él mismo lo dice, bastante mejor, y entonces ahora está en una fase ya de mantenimiento en la cual él simplemente sigue haciendo una que otra terapia para sentir ese alivio. Entonces, pero ya el resultado con él ha sido bastante bueno. Entonces el éxito radica en estar constante en todas las terapias, en seguir las instrucciones de ustedes, culminar las terapias, que es lo que va a llevar a que el paciente pues se sienta la mejoría. Los protocolos ya están establecidos, es simplemente seguirlos a rajatabla. Hay que seguir ese tratamiento y aquí está un claro ejemplo de cómo se deben llevar las terapias y el resultado es evidente. Si padece de hernias o lesiones en su columna vertebral, dolores en cuello o espalda y ha visitado a muchos doctores sin ninguna solución, Clínica Pastor lo puede ayudar con el revolucionario método de terapia de descompresión vertebral. Esta terapia utiliza métodos computarizados para separar los segmentos vertebrales y dar alivio definitivo y permanente a su problema de hernias vertebrales en el cuello o espalda baja. Visite Clínica Pastor y ponga final a sus dolores de columna. Recuerde, atendemos los 7 días de la semana. Doctor Francisco, he notado que, estuvimos conversando de la cámara de descompresión, he notado que a diferencia de muchas otras clínicas de terapia quiropráctica, ustedes cuentan con tecnología avanzada, cosa que no es muy común en clínicas quiroprácticas. Entonces, nos conversó muy bien, nos habló mucho de la cámara de descompresión. Ahora tenemos aquí lo que llama la terapia láser. Cuénteme qué es la terapia láser. Claro que sí.
Y bien lo has dicho, la Clínica Pastor se esmera mucho en invertir en mucha tecnología, puesto que vemos que es lo que mejor resultado da a nuestros pacientes, y eso por sobre todas las cosas es lo más importante en Clínica Pastor. Y efectivamente ahora estamos con esta nueva terapia revolucionaria también, que es la terapia de láser. Este es un láser clase 4, significa que es un láser real, un láser que tiene una penetración bastante profunda, que nos va a tener excelentes resultados en problemas de rodillas, problemas de hombros, de manos, de espalda, inclusive problemas en el cuello, dolores de cabeza, migrañas. Muchas patologías son tratables con este tipo de tecnología. Entonces te voy a contar un poquito cómo funciona esta máquina y los alcances que tengan en estas enfermedades. Partimos del punto que este láser genera una frecuencia, una onda de láser que va a penetrar a los tejidos, a todas las zonas que están afectadas. ¿Qué significa esto para el paciente? Inflamación instantáneamente se va a ir, el dolor instantáneamente va a reducir o inclusive se va a ir dependiendo de la enfermedad, y el paciente va a tener un alivio inmediato. Entonces, en el tratamiento de esta terapia, al pasar las diferentes terapias, el paciente va a ir recuperándose poco a poco y va a lograr el movimiento que necesita. Entonces, esta tecnología es bastante buena. Para cuando tratamos a nuestros pacientes vamos a utilizar estos lentes, que son lentes que protegen a los ojos del paciente, porque esta tecnología, como le digo, es bastante